Vamos a empezar a programar. Están viendo ahí Visual Studio, ¿no? Visual Studio Code. Sí, sí. Bueno, primero vamos a hacer un programa muy, muy sencillito que no maneja threads, ¿sí? Nada, algo que imprima por pantalla, algo muy básico, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer es vamos a intentar convertirlo, ¿sí? En thread, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que yo tengo una función, ¿sí? Que la voy a llamar work. Hay distintos modelos de cuando se trabaja con threads, ¿sí? Depende qué tipo de aplicación yo quiero hacer, puedo hacer que hay 2 o 3 modelos para trabajar con threads, ¿no? Uno que yo puedo dividir todo el problema en pequeñas tareas y cada uno es una pequeña diferente, otra que sea tipo pipe, o sea, cada uno hace una tarea que es el input del otro, ¿sí? En función, depende del caso de uso, se puede programar de manera diferente, ¿sí? Y en general, ¿sí? Nosotros a todos los que son threads lo vamos a llamar hilos o threads de workers, ¿sí? Y un thread, en general, para poder crear un thread, lo que yo voy a necesitar es una función, ¿sí? Por ahora no vamos a trabajar con thread, pero nada, voy a hacer una función muy simple, este es el prototipo, ¿sí? De mi función, ¿sí? Por ahora no voy a trabajar con thread. Vamos a hacer un programa muy sencillito. Este es el esqueleto. Betún 0. Bien, yo lo que voy a querer llamar es acá mi función work. Y voy a hacer mi función work que simplemente haga un printf, o sea, ponerle informática 1 barra n. ¿Sí? Bueno, hasta ahí nada. Tengo mi prototipo de función, un programa que la ejecuta y que espera ver por pantalla, ¿sí? Este código. ¿Sí? Voy a compilar. Ahora ejecuto. Vamos a llamarlo menos o t rm.out. Y ahí tengo mi t. Y ahí lo ejecuto. ¿Qué hago? ¿Qué hace? Imprime informática 1, nada mágico, ¿sí? Nada, simplemente es para refrescar el concepto, digamos, de funciones, cómo se ejecuta nuestra función y cómo se ejecuta secuencialmente, ¿sí? Cuando yo ejecuté acá, ¿sí? Y puse punto barra t, lo que se creó es un proceso con un PID, con un thread ID, y después imprimió el mensaje y terminó, ¿sí? Simple. Bueno, ahora, ¿cómo hago yo para trabajar con hilos? Ahora yo lo que voy a querer es que esta función se convierta en un hilo, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer varias cosas. Primero, lo que tenemos que hacer es incluir el prototipo. ¿Cómo se llamaba el prototipo? Peter.h, el header. Perfecto. Incluimos el prototipo, ¿sí? Después, ¿sí? Lo segundo que tenemos que hacer, y no lo tenemos que olvidar, es que cuando compilemos, agregar la librería con -lp3, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se crea un thread, ¿sí? Un thread se crea de la siguiente manera. Se crea con la función pthread create, ¿sí? Y fíjense que espera recibir, por un lado, ¿sí? Un puntero a una variable del tipo pthread-t, ¿sí? Esa variable pthread-t, ¿sí? Lo que me va a devolver, ¿sí? La función pthread create es el thread ID que se va a crear, ¿sí? Entonces lo que tengo que crear, ¿sí? Es una variable pthread ID del tipo pthread que la voy a llamar, no sé, thread1, ¿sí? Y lo que yo le tengo que pasarle es la dirección de memoria de esa variable,
¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué le paso la dirección variable? Porque yo quiero que me devuelva en esta variable, o la función está creada para que me devuelva en esta variable, el número de thread ID que se va a crear, ¿sí? Profe, Sí, ¿por qué se pasa por referencia eso en vez de en return? y esa es la pregunta que les quería que me respondan ustedes. ¿Yo qué dije? ¿Qué me va a devolver la función petrea create ahí? ¿Yo Ni idea. qué me va a devolver ahí? No es que me va a devolver nada, pero ¿qué va a hacer con esa variable? Escribir el procedí. Y para que poder escribir en esa zona de memoria, ¿qué le tengo que pasar? No veo, pero ¿por qué no lo retorna? Ah, porque la diseñaron así. Ah, Simplemente por eso. O sea, no, eso ya tenés que preguntar al que la diseñó. Podría haber sido que sí, que la devuelva y yo ponía acá, no sé, thread 1, así, pero no, decidieron que lo pase por referencia. Son las dos posibilidades. ¿Sí? Bueno, entonces, nada, lo que va a hacer esta función es, cuando me cree el thread, en esta variable me va a guardar el thread ID. Por ahora, el segundo parámetro lo vamos a pasar como null, después vamos a ver de qué se trata. El tercer parámetro, fíjense que dice start routine, ¿sí? Este es el puntero a función que le tengo que pasar. O sea, le tengo que pasar el nombre de la función que quiero que se cree el thread, ¿sí? En este caso yo lo que voy a querer que sea work, ¿sí? Entonces le va a pasar work. Y después tiene un cuarto parámetro, por ahora lo vamos a dejar en null, ¿sí? Entonces, fíjense, los dos parámetros principales, el thread ID, ¿sí? Y el nombre de la función que va a crear el thread, ¿sí? Entonces, es como acá que tenemos ya que hay una asociación que un thread es una función, ¿sí? O sea, es la primera asociación que tenemos. Entonces, ¿cómo creo un thread? Bueno, tengo que crear una función y llamar a la función pthread create, pasarle ese nombre a la función y el thread ID para que me devuelva el número de thread, ¿sí? Ahora, un tema importante, por definición, ¿sí? Por definición, todas funciones, ¿sí? Que vamos a crear un thread tienen que devolver, ¿sí? Un void asterisco, ¿sí? Toda función tienen que devolver un void asterisco. Así lo especifica la función. Si ustedes ven acá, van a ver que dice void asterisco, paréntesis, asterisco start routine. O sea, le tengo que pasar el nombre de la función, pero el prototipo de esta función tiene que cumplir, ¿sí? Con esta definición. Es decir, que devuelva un void asterisco, ¿sí? Esto es decisión, chicos. Por definición se diseñó así. Vamos a ver por qué también. Pero por ahora créanme que el prototipo de esa función tiene que cumplir con ese template. ¿De acuerdo? Y también lo voy a tener que cambiar acá. Entonces, lo cambio ahí y ya no me devuelve más error. Entonces, fíjense que de una manera recontra simple, yo puedo crear un thread, ¿sí? Entonces, llamo la función pthread create, le paso el thread ID y el nombre de la función, ¿sí? Y después, nada, en este caso no va a devolver nada, es una función, ¿sí? Que únicamente imprime por pantalla. Voy a volver a compilar. Y fíjense que dice threads, ¿sí? En esta zona dice undefined referent to pthread create. ¿Qué les parece que es este error? ¿Qué me faltó hacer? no inicializaste el puntero. ¿Qué cosa? No inicializaste el puntero a ningún valor conocido. No, 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 no. Linkear la librería. Eso, linkear la librería. Cuando le aparecen estas undefined reference y le aparecen .text más y una dirección, ¿sí? Es porque lo que trata es encontró en la fase de compilación esta función, pero en la fase de linkeo no encontró dónde estaba definida, ¿sí? No estaba en la libc. Entonces, acuérdense que cuando compilamos le tenemos que pasar -l pthread, ¿sí? Esa es la clave. Y estos tipos de errores, ¿sí? Se tienen que dar cuenta que es cuando le falta, cuando dice undefined reference, es porque le falta la definición en el proceso de linkeo, ¿sí? Bien, ahí no me dio error. Vamos a borrar. Ejecuto. Informática 1. Ese, pum, informática 1. ¿Está bien? Fíjense una cosita, a ver. Ahí está. Bien. Hasta ahí
no cambió absolutamente nada. Lo único que hice es que antes, en vez que sea un solo proceso, acá lo que estoy teniendo es un proceso con 2 threads. ¿Cuáles son los 2 threads? El main y el work. El main y el work, exactamente. Siempre por default tenemos un thread, que es el principal, y después con esta función lo que hicimos es crear otro thread, ¿sí? Asociado a esta función que estaba acá. ¿Sí? Fíjense una cosa, yo voy a ver si puedo hacer, a ver si puedo hacer esto. Fíjense, acá voy a hacer un sleep. ¿Qué hacía el sleep? ¿Qué hacía el sleep? Pone a dormir. Pone el proceso a dormir. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla un segundo. ¿Sí? ¿El proceso o el hilo, profe? Bueno, acá el hilo. Bien. Acá el hilo. Exactamente. Si tú fíjense en un man sleep, este sleep no, tiene que ser man 3 sleeps. 3, acuérdense que es de programación. Fíjense que tengo que incluir esta cabecera que no la incluí, ¿sí? Y acá dice unsigned int en seconds, ¿sí? Y fíjense, sleeps cause the calling thread to sleep. Acá está bien clarito, ¿sí? Entonces, lo que me va a faltar acá es, voy a incluir este header para poder usar sleep, y lo que voy a hacer es, voy a crear el thread, voy a esperar un segundo, y después recién ahí voy a imprimir el mensaje, ¿sí? Vamos a volver a compilar. Compilamos y ejecutamos. Informática 1. Bien. La verdad que acá esperaba ver otra cosa, pero no me funcionó. Es que esperaba ver Profe, que... Sí, una pregunta, sacando lo del sleep, como estaba antes, sí, mi pregunta era si pues, en el main tengo la función work, o sea, si yo recorro el main, en un momento voy a llegar a la función work y se va a ejecutar la función work. Pero si yo tengo dos hilos, sí. no sé, suponete que en vez de la línea work solo, tengo un if algo, y recién ahí entra work. Pero si yo tengo dos hilos, uno con el main y otro con work se va a ejecutar igual. No te seguía. A ver, de vuelta, pará. Es decir, yo, suponiendo en la línea de work, en el main, tengo un if. Acá... Ah, no, pará. No, perdón, pará. Yo no... pará. Ahora te respondo, pará, que quiero hacer esto, ahora me di cuenta cuál era el error. Volveme a preguntar, por favor. Yo lo que quería demostrar esto, no había comentado work. Estaba creando el thread y aparte llamaba work y no quería hacerlo eso. Pero Claro, bueno, esa era mi pregunta, digo, ¿para qué? no, porque Digo, no. me olvidé de comentarlo. Me olvidé de comentarlo. Ah, ok. No, Claro, perdón. igualmente si yo tengo un if ahí en el work, en la línea de work en el main, digamos, si yo Sí. tengo un if ahí, no sé, una condición cualquiera, igualmente si no se cumple la condición, work se va a ejecutar porque está en otro hilo, ¿o no? Claro, esto siempre se va a ejecutar. Este thread se va a ejecutar y si acá dependía de algún if, no se va a ejecutar. Sí, acá igual, perdone que yo me olvidé de comentarlo. Yo quería hacer esto, ¿sí? Pero lo que le quería mostrar era lo siguiente. Fíjense, yo acá lo que hago ahora no llamo a work, que era un error mío, sino que directamente creo el hilo para que ejecute esto, ¿sí? Voy a volver a compilar. Y ejecuto. Fíjense, ¿qué pasó ahí? ¿Qué piensa que pasó? Murió antes el main, imagino. Exactamente. Cuando yo hice el return 0 acá, ¿sí? No se llegó a ejecutar este thread, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo salí acá del main con este return 0, murió el proceso. Cuando muere el proceso, mueren todos los threads, Ujú. ¿sí? Entonces, yo lo que les quería mostrar era esto, ¿sí? Y había cometido un error antes que con Word me aparecía el mensaje y no entendía por qué. Entonces, fíjense lo importante de esto, ¿no? O sea, si yo llamo al thread y termino, no se imprime. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora sí acá
hago un sleep, ¿sí? Quizás me da la oportunidad que se ejecute el thread, ¿sí? ¿Por qué? Porque el main se quedó esperando 2 segundos, ¿sí? ¿Se entiende? Pero Si yo pongo, en vez de un sleep, digamos, pongo un delay, ¿se ejecuta igual el work? Claro, sí, sí. Si yo acá tengo un montón de líneas de código, ¿sí? Que Sí, sí. hacen que el schedule en un momento lo corte y empiece a ejecutar este thread, ¿sí? Se va a ejecutar este thread. Vamos a, también dependerá cuántas líneas tenga este thread acá, ¿no? Lo importante es que cuando llega acá, muere todo el proceso y mueren todos los threads asociados, ¿sí? ¿Está bien? Sí, sí. Ese es el concepto principal. Entonces, fíjense que un tema importante acá que tenemos que tener en cuenta cuando programamos con threads es que la verdad que muchas veces, ¿sí? Muchas veces nos va a interesar esperar que el thread termine. Y la verdad que poner un sleep acá no es muy lindo, digamos, ¿no? O sea, porque tengo que esperar un segundo, 2, 10, 20, no sé, yo no sé cuánto tengo que esperar, ¿sí? La verdad que a mí lo que me interesa es saber cuándo termine, o sea, esperar a que termine, ¿sí? Entonces, la manera de hacer que un thread espere a que el otro thread termine es utilizar pthread join, ¿sí? Join en inglés es como unir, ¿sí? Y básicamente lo que hace pthread join es poner en pausa el thread main, acá en este caso, ponerlo en pausa esperando a que termine el thread que le voy a pasar yo como parámetro, ¿sí? Entonces yo acá le voy a pasar el thread 1 que había creado, ¿sí? Y por ahora le paso null, vamos a ver qué otra cosa le puede pasar, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora yo lo que estoy haciendo es creando el thread, inmediatamente le tiro un join a este thread ID, que es el que me devolvió acá, y entonces main se queda clavadito acá, ¿sí? Se queda en pausa. Se queda ahí esperando hasta que este thread work termine. Recién cuando termina, esta línea continúa por acá abajo. ¿Sí? Era como Profe, cuando en procesos terminaba el hijo y le reportaba al padre, algo así. Es similar, no es lo mismo, pero es similar al white del proceso hijo, del proceso padre que espera que termine el proceso hijo. Exactamente. Es algo similar. Pero ¿en qué diferenciaría, digamos? No, que se hace de otra manera, a nivel kernel se hace de otra manera, digamos. Es de detalles de implementación. Ok, ¿Sí? El ok. white te permite que está asociado a los procesos hijos, ¿sí? Hay cosas, hay cosas que existen, hay recursos de los procesos hilos que existen a nivel de kernel y otros que existen a nivel de usuario, entonces es medio complejo eso. Yo tampoco tengo todo el detalle de la implementación, pero se maneja distinto, ¿sí? Conceptualmente igual es lo mismo. Acá con Claro, join, eso es conceptualmente lo mismo. Está bien. conceptualmente lo mismo. Fíjate también la ayuda que te dice make calling thread white for termination to the thread th. ¿Cuál es el que le pasé como parámetro? ¿Sí? Ujú. ¿Por qué acá no le tengo Bueno, que pasar el puntero? pues solo quiere el valor. ¿Eh? Solo quiere el valor. Solo quiere el valor, claro. Acá esta función no necesita modificar esta variable. Lo único que necesitan saber es a quién tiene que esperar. ¿Sí? Entonces, esto es súper importante porque puedo tener un funcionamiento erróneo, ¿sí? Si yo no hago el join porque no me quedo esperando el proceso. ¿Sí? Entonces, Profe, fíjense. Sí, ¿hay alguna forma de esperarlo sin parar el main thread, digamos? y O sea, como poner que yo tengo un while true, porque estoy haciendo un programa. Y quiero llamar a un thread que haga algo y que cuando termine me haga otra cosa. eh, realmente no con estas funciones, ¿sí? Hay otro mecanismo de sincronización, ¿sí? Que se llama mutex, semáforos, señales condicionales, otras cosas que permiten interaccionar entre varios threads, ¿sí? Pero que no están asociadas al proceso de espera. Es esperado que ocurran determinadas cosas o que se liberen determinados recursos, ya lo vamos a ver. Pero no. Igualmente, si tenés un while true, te va a saltar solo en algún No, momento. pero ¿cuál es Vas a el entender problema algún del momento. while true? Del while true es que vos consumís ciclos de CPU todo el tiempo. O sea, ese thread main, si yo le pongo acá un while 1 acá, ¿sí? Vamos a suponer que no existe pthread join, ¿no? Si Sí, yo le sí. pongo while 1 acá y acá, no sé, algo que espero algo.
que termine, ¿sí? No sé, una variable, lo que sea. Todo el tiempo se va a estar ejecutando ese bucle y estoy gastando CPU al Pepe, ¿sí? Funcionalmente, digamos, estaría gastando ciclos de CPU al divino botón, ¿sí? Claro, Estas pero si funciones, vos estás haciendo algo útil, igual no habría problema. si estoy haciendo algo útil, no habría ningún problema, exactamente. No, si estoy haciendo algo útil, no había ningún problema. Si no estoy haciendo nada útil, estar todo el tiempo recorriendo un ciclo esperando que pase algo, es, digamos, a nivel diseño, la verdad que estoy gastando CPU, ¿sí? Ese es el concepto. Cuando trabaja Petrel Join, se pone en pausa, ¿sí? Ponerse en pausa significa que sí, el scheduler le toca a ese thread, no va a gastar CPU dándole tiempo a ese thread porque está en pausa, ¿sí? Acuérdense que el scheduler es como que tiene dos listas de procesos, los que están ready para ejecutarse, o sea, aquellos que le puedo asignar tiempo, y aquellos que no están ready. Entonces, cuando está en pausa, no está en esa lista que le va a asignar tiempo. Entonces, hago uso eficiente de la CPU. ¿Sí? Estas son cosas re importantes cuando trabajamos con este tipo de funcionalidades. ¿Sí? Por eso el sleep también está bueno a veces. Vieron que muchas veces nosotros hacíamos, no sé, para determinadas cosas hacíamos, no sé, while 1 y acá poníamos sleep. ¿Sí? Algún ejemplo hemos hecho esto. Perdón, sleep. ¿Sí? Acá estoy todo el día haciendo un bucle, pero siempre en el medio le pongo una pausa, o sea que no le estoy quitando tanto ciclo a la CPU, ¿sí? O sea, pero bueno, era una forma también de no hacer si yo esto no lo yo hacía esto así, acá está todo el tiempo dando vueltas ese procesito ahí, ¿sí? Gastando ciclos de CPU al Pepe. Si yo le pongo un sleep acá en el medio, bueno, gasto algunos ciclos, pero cada un segundo se pone en pausa, ¿sí? Y no me consume recursos de CPU. ¿Está bien? Son conceptos estos, chicos, ¿eh? O sea, pero son importantes. ¿Se entendió eso hasta ahí? Sí. Ahora, ¿vieron qué fácil que es crear threads, ¿no? O sea, es recontra Más simple. fácil que procesos, en teoría. Está más entendible, es más humano, ¿no? O sea, como que a nivel lógica es como que se entiende mucho más fácil. No sé, a mí al menos me parece. ¿Sí? Y, profe, no sé si lo dijeron antes, pero físicamente, digamos, ¿cambia algo? Digamos, los threads y procesos. Si hay que Físicamente, hacer alguna modificación al procesador o eso. no. Lo que ocurre es que es la manera que el kernel lo ejecuta, digamos, ¿sí? Un proceso es totalmente independiente, en cambio, un thread está dentro de un proceso, ¿sí? Y Sí, sí, comparten está dentro de un recursos, proceso. pero no otra cosa.